Audiobook del libro Jesús el Desconocido. Autor Reverendo Fidel Cervantes. Prólogo. Altercado con el obispo. Ni en mis peores pesadillas soñé jamás con tal encuentro. Sonó el teléfono. Buenos días. Soy la secretaria del obispo. Su Excelencia. Desea verlo en su oficina mañana, febrero 9, 2011, a la 1:30. Ahí estaré puntualmente. Gracias. Al día siguiente, oficina del obispo, hora 1:30, regla de protocolo. Tomé asiento y esperé. Espere, por favor. Gracias. 2 p.m. Aparece el obispo. Me levanto de la silla. Good afternoon, Bishop. Venga a mi oficina, me dijo. Entré a la oficina, vi allí a Monseñor David Fierro. Good afternoon, Monseñor Fierro. Good to see you. Con un ademán, el obispo me invita a sentarme frente a él. Tomó de su escritorio un papel ya escrito, firmado y sellado, de donde leyó lo siguiente. Cualquiera puede entender que el contenido de este escrito es una excomunión, de hecho, no de derecho. Cuidadosamente se omite la palabra excomunión, porque no hay derecho que la justifique, pero el efecto es el mismo. Excluir a un católico de la comunión y trato con el resto de la comunidad católica. Excomunión sin decreto de excomunión y con efecto inmediato. Si usted entiende esto, es usted un genio. Es imposible que haya católicos que acepten de corazón obedecer este oxímoron, la injusta justicia. Aquí hubo autoridad de derecho, pero sin hechos que la justifiquen. O sea, abuso de autoridad. Naturalmente pedí explicación. El obispo dijo, allí donde estás sentado se sentó una señora que con lágrimas en los ojos me pidió que no mencionara su nombre por temor a represalias y me contó lo siguiente. El padre Cervantes se burló de la frase escrita en la montaña de Ciudad Juárez. La Biblia es la verdad. Léela. Quienes la leen se quedan lelos, tontos. Yo respondí, no es igual decir que la Biblia hablé acerca de la verdad que decir que la Biblia misma sea la verdad. Yo prefiero oír a Jesús decir, yo soy la verdad y la vida. Pero, objetó el obispo, la Iglesia enseña que la Biblia es la palabra de Dios. En tal caso, respondí, urge corregir la Biblia donde el apóstol San Juan identifica a Jesús con la palabra Juan 1:1 y afirmar que la Biblia se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Será correcto? Esto es demasiado teológico para quien no sabe de teologías. El obispo no respondió más, pero añadió. Me dijo además la señora que el padre Cervantes en su sermón usó la palabra pendejo, que en su país es indecoroso. Yo respondí, reconozco el derecho y obligación que todo católico tiene para denunciar cualquier afirmación o actividad que considere contra fidem et mores, fe y costumbre, doctrina y enseñanzas de la Iglesia Católica, como también reconozco la obligación de la jerarquía de evaluar las denuncias que sean legítimas contra los miembros de la jerarquía, como lo soy yo. Si el uso de la palabra pendejo merece la excomunión, millones de mexicanos y latinos quedarían ipso facto fuera de la Iglesia Católica. Se nota que, aunque son muchos los que escuchan a Facundo Cabral y a Gabriel Iglesias, etc., usar la palabra pendejo para hacer reír al público, menos al obispo, por supuesto, y a su amiga. Después de la risa que causan los cómicos viene la reflexión autocrítica medicinal que todo chiste provoca. Recibí información, dijo el obispo, que usted, Fidel, sufre de Alzheimer disease. Le sugiero se someta a un análisis psiquiátrico. Yo respondí, con gusto me someto al análisis, con tal que usted, obispo, haga lo mismo y se comparen ambos resultados. Por supuesto, el obispo no aceptó. Es interesante mencionar este hecho histórico.
La familia del obispo, originaria del estado de Michoacán, no Michigan, emigró a Estados Unidos y se estableció en California Sur, Oxnard. Estudió en el seminario de Camarillo, donde está la Nut House. Eventualmente, por ser mexicano, fue nombrado obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, ciudad que tiene más población mexicana fuera de la Ciudad de México. Conversando con Monseñor R. Calles, párroco de la Most Holy Trinity Parish, oía al obispo decir que ya no quería visitar a sus familiares en Michoacán, México. Le ofrecieron platillos mexicanos condimentados con chile. Tampoco le interesó apoyar la causa de los inmigrantes latinos, de los sacerdotes mexicanos de su diócesis. Dijo: "This little Mexican", esos mexicanitos piensan que lo saben todo. Monseñor Frank Smith, canciller de la diócesis, que también usa la misma palabrita, se presentó al obispo y le dijo: "El padre Cervantes seguirá dando clases de Sagrada Escritura en mi parroquia". "Sí, por supuesto que sí, Monseñor Smith", le respondió el obispo. Como católico y de acuerdo con el Evangelio, que prescribe que en caso de discusiones serias se acuda a la iglesia, Mont 1817, y según la teología bíblica, la iglesia de Jesús somos todos los que creemos en Jesús. Mateo 12:48, 3:34, 35. Pero de hecho, no todos los miembros de la jerarquía católica son realmente miembros de la iglesia de Jesús cuando no hacen lo que Jesús les mandó. Juan 15:14. Si me amas, Pedro, cuida mis ovejas. Si los miembros de la jerarquía no lo hacen, traicionan a Jesús. Ellos no pueden ser su iglesia. Es difícil comprender que una persona nacida de familia latina, que vive entre latinos, que aceptó por amor a Jesús cuidar de su rebaño latino, no entienda su lenguaje y se avergüence de serlo. Acudí pues a los fieles católicos, la Real Iglesia de Jesús en El Paso. Llovieron las cartas, sonaron los teléfonos, acudieron los medios de comunicación, peticiones de entrevistas personales, pero el obispo nunca respondió. Acudieron mis abogados católicos a la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, sede jurídica de la segunda instancia para casos de apelación. La sede arzobispal se enteró de mi caso, pero no respondió. Por solidaridad con el obispo, claro está, no con el sacerdote. Finalmente acudí a Roma, la suprema autoridad. El Papa, por medio del nuncio apostólico con sede en Washington, D.C., ordenó al señor obispo resolver este caso pastoralmente, pero el obispo no conoce la palabra pastoralmente y así no obedeció la orden del Papa. Desobedecer una orden de la suprema autoridad de la jerarquía es asunto muy serio. Ello implica, entre otras consecuencias, remoción del cargo, cosa que sí se cumplió. ¿Podrá usted imaginar cómo se ejecutó la remoción? La elegante frase jurídica dice: promovetur ut removetur. Para remover de su cargo al desobediente es menester promoverlo a un cargo más alto, para que no se note la humillante remoción. Así el obispo dejó atrás la diócesis del Paso para encargarse de la diócesis de Fresno, California, Estados Unidos. Hay mucha verdad en la opinión tan generalizada acerca de la política cover-up, de encubrimiento, utilizada por las jerarquías católicas, la tapadera, para que no se aparezca lo que hay detrás. Así completo el ciclo de la ineptitud jerárquica para cuidar el rebaño, que por amor a Jesús se comprometió a apacentar. Unos a otros, sus miembros, como en juego, se pasaron la bolita, y la bolita jamás cruzó la mesa. Muchos católicos se alejan de la iglesia porque no son atendidos como se debe. La autoridad civil, puesto que el decreto del obispo violó no solo los derechos de todo católico a que se le haga justicia por la ley de su iglesia, sino también sus derechos civiles. Libertad de expresión. Decidí acudir a la protección de mis derechos civiles, pero mis abogados me informaron que ya mi caso por tan larga espera ya no era válido. Ya había prescrito con muchos dólares, mi caso seguiría en pie, pero al pobre no le queda más esperanza que la justicia del cielo. Si aún ésta le fallara, entonces bien lo dijo el poeta mexicano: pobre del pobre si al cielo no va, lo tingan aquí y lo tingan allá. Y el actual jerarca, ya se esperaba de él la normal obediencia a las políticas establecidas que le valieron el cargo.
Resolvió que casos como el mío, tan vergonzosos para el clero y tan frecuentemente, no valía la pena recordar, y así decidió confiar al tiempo y al silencio oficial del clero, dar mi caso al inmerecido descanso en las sombras del olvido. Y ni hablar del peluquín. El abuso de autoridad. Cuando la policía abusa de la autoridad que le fue otorgada para proteger, no para atacar el indefenso, es brutalidad. Cuando lo hacen los del clero, es tiranía clerical. La autoridad que Jesús otorgó al clero para apacentar, no para tiranizar a sus ovejas. Desde la antigüedad, cuando la jerarquía se apoyó en el gobierno civil, adoptó la conducta ordinaria de la autoridad civil, la tiranía. Desde los tiempos de Galileo, pasando por la quema de brujas y persecución de herejes como Lutero y Calvino, cuyos nombres merecen figurar en nuestros altares en Europa, hasta llegar a América con la excomunión de sacerdotes católicos, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Mariano Matamoros y otros, por oponerse a la tiranía de España, apoyada por la jerarquía católica. Son ejemplos innegables de esta verdad. Los revolucionarios franceses no lucharon contra la nobleza y la iglesia, sino contra la tiranía de la nobleza y de su aliada la iglesia. Hoy, los católicos no atacan a su iglesia, pero rechazan su tiranía.